Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 4. Zarpar. Durante días perseguimos el sol poniente, y aun en un Land Rover, fue un viaje arduo. Solo había tanta ropa encantada y abundante agua para combatir el calor, y estaba agotada de estar sentada al volante tanto tiempo. Las chicas tampoco estaban en tan buen estado, pues estaban apiñadas como sardinas en el maletero del coche, derritiéndose. Habían tomado giros cada hora en el asiento del copiloto para tener algo de espacio al uno del otro, pero no era precisamente una salvación. A pesar de todos los baches, rocas, giros y vueltas del terreno, nos llevó mucho más tiempo del que esperábamos cruzar el Sahara. Habíamos pasado por varias carreteras y pueblos, pero por unanimidad optamos por seguir viajando fuera de carretera tanto como fuera posible, para garantizar la seguridad que conlleva la soledad. Lo último que necesitábamos era atención humana, ya fuera de las autoridades o de los malhechores, porque para nosotros bien podrían haber sido iguales. Esto había añadido un número considerable de días al viaje, pero mereció la pena por la tranquilidad de todos. Cada tarde, acampábamos junto al coche, usando solo 2 tiendas en lugar de 3, para ahorrar tiempo al recoger la maleta a la mañana siguiente. Fluters y Applejack dormían en la tienda pequeña, mientras que Rarity, Pinkie Pie y Rainbow Dash dormían en la más grande, como siempre habían hecho desde que llegaron a la Tierra. En cuanto a Dulity y yo, empezamos a dormir juntos en la parte trasera del Land Rover a petición de ella. Desde luego era un poco más estrecha, pero prefería las paredes metálicas que la rodeaban, ya que le ayudaban a sentirse segura. Por desgracia, hubo otros 3 espeluznantes por el camino, con la pobre yegua despertándose llorando en la noche. Los días siguientes fueron difíciles, con el unicornio Lila volviendo al estado frío y distante de los días antes de curarla del fel. Llenó el coche de un ambiente poco agradable, con gran parte del día pasado en un silencio incómodo. Sabiendo que era un síntoma claro de Tect, todos mostramos indulgencia, tolerando su actitud amarga mientras duró. Siempre se disculpaba por ello y nos suplicaba que no nos apartáramos de ella como amigos. Por supuesto, le aseguramos que no lo haríamos, y que superaríamos esto juntos, sin importar cuánto duraran sus terrores nocturnos. Además, según el devoto juramento que una vez le hice a través de una canción, no me cansaría de ella. Por fin, ya estábamos en Marruecos y, por suerte, no habíamos tenido muchos problemas al llegar. El único encuentro hostil fue con un pequeño grupo de libios, que nos dispararon mientras pasábamos conduciendo. El Land Rover había sufrido algunos golpes como resultado, pero por lo demás habíamos pasado ilesos por allí. Hablando de dañar el vehículo, había empezado a modificarlo en cierta medida para ayudar con el calor. Durante el día, las entrañas del coche se volvían como las de una sauna, con los ponis en la parte trasera sudando lo suficiente como para llenar un cubo. Por ello, usé Vitraco para abrir algunas rejillas en el casco, dejando pasar una brisa mientras conducía. Esto también ayudó con el olor, ya que ninguno de nosotros podía negar que apestábamos fatal. Los 7 apestaban a olor corporal, aunque a pesar de su olor rancio, habíamos llegado a aceptarlo, hasta el punto de que ya casi no nos molestaba. Durante el trayecto, las chicas y yo ideamos un plan ingenioso para colar a todos en un barco una vez que llegáramos a un muelle, y cómo pasar desapercibido entre la gente en general. En resumen, Fluttershy había vaciado generosamente el contenido personal de su alforja derecha en la de Rainbow Dash. Al ser la bolsa más grande por dentro, había espacio justo para que todos, incluidas las suyas, pudieran meterse dentro, permitiéndoles pasar desapercibidos. Entonces podía llevar la única bolsa al hombro, metiendo a mis compañeros equinos a la vista cuando la situación lo exigía. La idea era infalible, y todos nos arrepentimos por no haberlo pensado antes. Pensar que, si hubiéramos adoptado una estrategia así en Brasil, nunca nos habrían capturado Íñigo y su cártel.
Aún así, la retrospectiva siempre hace que uno pareciera ridículo, y fue una locura mirar atrás y pensar que podríamos haber hecho las cosas de otra manera. Lo único que podíamos hacer era aprender de nuestros errores y intentar no repetirlos nunca. Mientras discutíamos el plan, Willy pidió que, mientras todos estuvieran dentro de las bolsas, no dejara que nadie las disparara, apuñalara o rasgara de ninguna manera. Me da miedo preguntar por qué. Respondí. Bueno, como sabes, nuestras bolsas son más grandes por dentro porque son dimensiones de bolsillo, el espacio dentro está técnicamente en otro lugar de la realidad. Tener un paso estable hacia esa dimensión está bien, pero un desgarro adicional la desestabilizaría, forzando todo su volumen a salir a este mundo. En otras palabras, explotaría con la fuerza suficiente para arrasar un pueblo. Eso es una locura. Murmuré. En efecto, tan básico. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que todos habéis estado llevando pequeños Moabs todo este tiempo? Exclamé, cortándola. No estoy seguro de qué es un Moab. Significa explosión aérea masiva de munición. Le dije. Es más conocida por su apodo, la madre de todas las bombas. Básicamente es el explosivo no nuclear más potente del mundo, y puede destruir edificios hasta 1 milla. ¿Por qué demonios iban a necesitar los humanos algo así? Dijo Aj. Para volarnos el uno al otro, claro. Dijo Pinkie. Todos pusieron expresiones incómodas, y Dwight volvió al asunto principal, confirmando que, en esencia, sí, las dimensiones de bolsillo explotarían como Moabs si se desgarraran. Negando con la cabeza incrédulo, no podía creer que básicamente hubiera estado viajando con 12 bombas activas todo este tiempo. Solo habría hecho falta que una bala alcanzara cualquiera de las alforjas y todos habríamos muerto. Recordé que en Brasil nos perseguían por las alcantarillas, con balas silbando a nuestro lado hasta que me dieron en la pierna. Uno de esos disparos había alcanzado la goma del pelo al final de la cola de Applejack, partiéndola. Eso podría haber sido su alforja, y si lo hubiera sido, los 7, junto con buena parte de Brasil, habríamos sido completamente destruidos. Rainbow Dash entonces resopló, y le preguntamos qué era tan gracioso. Bueno, es solo que, hasta hacer pedazos tiene que ser la peor forma de que te volen, ¿no? Se rió. Me reía a carcajadas, igual que algunos de los demás. Willy y Rarity pusieron los ojos en blanco con exasperación, mientras que Pinkie Pie no lo entendió. Entonces, con cierta cautela, pregunté a Willy qué pasaría con las niñas si estuvieran dentro de la bolsa en el momento de la explosión. Por favor, no respondas a eso, Willy. Dijo Rarity, preferiría no saberlo. Estoy con Rarity, no necesito ese tipo de información. Fluttershy estuvo de acuerdo. Venga, tengo curiosidad. Protestó Rainbow Dash. Al menos explicándome, Willy se inclinó hacia adelante del coche y puso su bozal en mi oído. Nos verían obligados a salir con el resto de la dimensión bolsillo, estirándonos en todas direcciones. Para decirlo claro, todos explotaríamos también, extendiéndonos a lo largo de unos cientos de metros como una pasta gelatinosa. Joder. Grité. Callum, el lenguaje. Reprendió Rarity. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, dime. Exigió Rainbow Dash, prácticamente saltando en su asiento. Sí, no voy a repetir eso. Hablé con los ojos muy abiertos. Willy, di. Vale. Esta vez inclinándose hacia Rainbow, Willy repitió la explicación, que se apartó rápidamente y abrió la boca. Tío, ¿qué coño, cuidaréis el lenguaje? Rarity chilló antes de poder terminar. Cada uno de nosotros se estremeció ante el agudo chillido de la voz de la mujer que rebotaba en nuestros tímpanos, y fue suficiente para poner fin a la conversación. Todos tuvieron las orejas aplastadas por un breve momento, y deseé poder hacer lo mismo. La fuerza de la voz ensordecedora de Rarity no era nada que subestimar, y con una sonrisa ladeada, teoricé que bien podría usarse como arma en las circunstancias adecuadas. Perdona, Rare, gruñó Rainbow tras un silencio. Siendo justos, fue una suerte que interrumpieran a Rainbow. Pinkie Pie empezaba a estresarse por estar encerrada en el coche tanto tiempo, y el lenguaje desagradable solo lo empeoraba. Por desgracia, Rainbow y yo nos habíamos acostumbrado demasiado a ser sueltos durante toda esta aventura, y no era tan sencillo como no decir palabrotas.
Después de todo lo que habíamos soportado y sufrido, se sentía bien hablar con libertad, con las palabras duras recurrentes en nuestro vocabulario, siendo algo así como un subproducto, escapando en la conversación sin casi ningún pensamiento. Requería una decisión consciente de cuidarnos de personas como Pinkie y Rarity, y no era un hábito tan fácil de adquirir. Aún así, sabía que estaba mal decir palabrotas tan a menudo delante de quienes querían no escucharlo, y haría un esfuerzo por ser más consciente en el futuro. ¿Cuánto falta para que lleguemos?, preguntó Willy, cambiando de tema. Quiero decir, llevamos días así que no me imagino que vaya a tardar mucho. Murmuré. Era primera hora de la tarde, y justo cuando el día alcanzaba su punto más caluroso, nos encontramos con otro bache en el camino, por así decirlo. Murmuré mientras el motor del Land Rover empezaba a fallar. Asomando la cabeza por delante, Willy preguntó qué pasaba, a lo que le dije que nos habíamos quedado sin combustible. En cualquier momento, el coche se apagaría y volveríamos a caminar bajo el sol abrasador. Se oyeron algunos gemidos de fastidio, aunque Pinkie Pie no podía estar más contenta con la noticia. ¿Quieres decir que por fin puedo estirar las piernas? Yupi. Chilló. Resoplando divertida, supuse que no se equivocaba. Para ser justos, todos habíamos estado sentados mucho tiempo, y dado que planeábamos subirnos a un barco después de esto, un paseo largo podría hacernos bien, no fuera a acabar volviéndonos locos en mar abierto. Durante otros 5 minutos más o menos, el Land Rover siguió luchando, hasta que finalmente se detuvo. Con el combustible finalmente agotado, me giré para mirar a mis pasajeros y me encogí de hombros. Bueno, eso es todo, chicas. Hora de andar. Hubo algunos gemidos de fastidio, aunque, como antes, Pinkie Pie estaba encantada. Sonriendo de oreja a oreja, esperó a que les abriera la puerta trasera, ya que el pomo interior estaba un poco atascado. Abriendo la puerta, salté a la grava arenosa y me estiré dramáticamente, porque todo mi cuerpo se sentía rígido por haber estado tanto tiempo al volante. Yendo hacia la parte trasera, abrí la puerta y dejé salir a las chicas, mientras Pinkie rebotaba rápidamente en la arena para liberar toda la energía que había estado acumulando. Rainbow Dash entonces tuvo un estiramiento propio, bajando la parte delantera como un gato y desplegando las alas lo más que pudo. No pude evitar quedarme mirando, a lo que Applejack me dio un codazo, sonriéndome con una ceja levantada. «Cállate», respondí con voz ronca, devolviéndole una sonrisa burlona. Carraspeando, dejé de mirar al Pegaso y atendí a Willy, que luchaba por ponerse la alforja. Me dio las gracias por ayudar, y cuando todos los demás se pusieron sus bolsas, dimos un trago de agua y nos preparamos para irnos. En agradecimiento por su servicio, di 2 palmaditas firmes al Land Rover, y luego lo dejamos desvanecerse en la memoria, embarcándonos de nuevo a pie y pezuña. Llevábamos caminando unas 3 horas y todos estaban sorprendentemente animados. Como siempre, Pinkie tenía razón, un gran paseo era lo que todos necesitábamos. Flutters y Rarity charlaban, igual que Applejack y Rainbow Dash, y con un ambiente tan agradable a nuestro alrededor, empecé a tararear una melodía familiar para mí mismo. ¿Qué tarareas?, preguntó Willy. Oh, justo la melodía de mi himno nacional. Ante eso, el unicornio ladeó la cabeza, claramente intrigada. ¿Así que los humanos también tienen himnos nacionales? Eso es muy interesante, pensaba que era solo algo que teníamos los ponis en Equestria. Sí, todas las naciones tienen uno. Confirmé. Es curioso, a pesar de fingir mi muerte y técnicamente denunciar mi hogar, sigo considerándome un patriota británico, así que siempre me ha gustado. ¿Puedes cantarla? PFFT, no lo sé. Dije ansioso. Cántala. Pinkie me chilló, vamos. A todos nos encanta cuando cantas. Los demás parecían igual de ansiosos por escucharlo, y con un giro de ojos supe que no se acabaría de escuchar si no les calmaba. Carraspeando con fuerza, inhalé por la nariz e hice todo lo posible por hacer sentir orgullosa a Gran Bretaña. Dios salve a nuestra graciosa reina, larga vida a nuestra noble reina, Dios salve a la reina. Envíala victoriosa, feliz y gloriosa, que anhele que reine sobre nosotros, que Dios salve a la reina. Oh Señor nuestro Dios, levántate, dispersa a sus enemigos y haz que caigan. Maldita sea su política, frustre sus traviesas, en ti fijamos nuestras esperanzas, que Dios nos salve a todos.
tus regalos más selectos guardados, que le agrade verter su voluntad, que reine por mucho tiempo, que defienda nuestras leyes y siempre nos dé motivos para cantar con corazón y voz. Dios salve a la reina. Como solía pasar cuando cantaba, sentí que me había dejado llevar un poco. Si había algo que había aprendido de Oliver, era a no hacer nunca nada a medias, así que canté el himno con tanta pasión como sus letras deberían inspirar. Las chicas me miraban, sus rostros cubiertos de leves sonrisas que transmitían tanto calidez amorosa como admiración. Rarity fue la primera en hablar, proclamando lo majestuoso que era ese himno, mientras que la mayoría de los demás simplemente estaban contentos de haberme escuchado cantar de nuevo. Willy, en cambio, mostraba más autismo que yo últimamente, dejando rápidamente atrás la retórica sentimental del himno y centrándose simplemente en la letra, tomándola demasiado literalmente. Me bombardearon con una avalancha interminable de preguntas, que sabía que debían responderse con igual entusiasmo, o nunca dejaría de escuchar el final. ¿No es un poco hipócrita disfrutar cantando ese himno, cuando sabes que la tierra no tiene un dios? Ja, supongo que sí. Admití. Pero nuestro himno nacional es muy simbólico. Siempre hemos sido una nación cristiana, y es una forma de respeto a nuestras raíces y a nuestra herencia. Para quienes creen en el Dios cristiano y católico, el himno también implica que nuestra nación está respaldada por el propio Señor, considerándonos así una nación de poder indiscutible por su divinidad. Vaya, eso es arrogante. Un poco fuerte, viniendo de ti. Me reí, vienes de un país que literalmente está gobernado por dos diosas, que gobiernan el día y la noche. ¿No crees que los otros reinos de Gus podrían verte como arrogante? Frunciendo el ceño, Willy refunfuñó que tenía razón, pero luego presentó el contraargumento de que Celestia y Luna eran seres divinos vivos y tangibles, mientras que los británicos habían declarado su país sagrado por voluntad propia, respaldado solo por su fe infundada. Odio decírtelo, Willy, pero la mayoría de los países son así. Me reí, todo ámbito de la fe hará que la gente crea que está favorecida por lo divino. Así es como funciona la fantasía, la gente quiere pensar que es especial y no perdería el tiempo creyendo en un dios si pensara que no le importa. De nuevo, Willy cedió a mi punto. Luego recalcé que mi himno nacional era principalmente simbólico y que no estaba pensado para tomarse literalmente. Casi inmediatamente ignorando esto, me preguntó por qué la reina necesitaba ser salvada. ¿Está constantemente en peligro? Me preguntó, para un país tan fuerte y robusto, respaldado por lo divino, ¿no envía un buen mensaje a tus vecinos extranjeros si tu monarca necesita ser rescatada constantemente? Sin mencionar que necesitas a Dios para salvarla, en lugar de tus propios guardias reales. ¿Qué, no son capaces de hacer su trabajo? No pude evitar estallar en carcajadas, recordándole a Willy por tercera vez que no era para tomarlo palabra por palabra. Como era de esperar, esto le molestaba, porque Willy era un pony que quería que las cosas tuvieran sentido, y para ella, Dios salve a la reina no tenía sentido. En cualquier caso, sus preguntas seguían cayendo hacia mí. Confíen en que Willy convierta una canción corta en un día de colegio. Así que tienes un monarca gobernante y un sistema de gobierno democrático. ¿Cómo funciona eso exactamente? Madre mía, ya basta de preguntas, Rainbow gimió. Ignorándola, le hice el favor al unicornio explicándole que, aunque nuestro parlamento británico era el principal órgano de gobierno, encargado de aprobar leyes y mantener la nación, no se podían aprobar nuevas leyes sin la aprobación de la reina, algo conocido como sanción real. La reina también era la única persona con el poder de nombrar caballeros, damas y señores, y tenía derecho a consultar al primer ministro cuando lo considerara oportuno. En resumen, aunque la monarquía ya no gobernaba directamente el país, seguía teniendo cierto grado de poder sobre los individuos que lo hacía. Continué explicando cómo, incluso en el mundo moderno, la familia real tuvo un papel crucial en Gran Bretaña, tanto por su naturaleza simbólica como por sus deberes, que a menudo eran olvidados por quienes les desagradaban. En el comercio, se concedían órdenes reales a empresas que suministraban bienes o servicios a la Casa Real, lo que impulsaba las ventas y el reconocimiento de marca en todo el mundo. En política, fue la reina quien inauguró formalmente el Parlamento cada año, junto con ella y otros miembros de la realeza que visitaban naciones extranjeras para representar nuestra identidad nacional, unidad y orgullo.
En cuanto a la nación en general, la familia real financió y apoyó activamente algunas de nuestras mayores organizaciones benéficas, esfuerzos de conservación medioambiental y programas juveniles. Y ni me hagas empezar con el turismo. Continué. La familia real prácticamente mantiene nuestra economía a flote con la cantidad de turistas que vienen a visitarnos. Millones de personas vienen a Gran Bretaña cada año para ver el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, la Guardia de la Reina, y así sucesivamente. Luego todos compran recuerdos con la marca real para llevarse a casa, que van directamente a nuestra economía. Por decir pocas palabras, nuestra monarquía es mucho más que una figura brillante del país. Vaya, eso es realmente interesante. Murmuró Dwight. Luego me giré para mirar a los demás, solo para descubrir que todos se habían alejado, evidentemente aburridos hasta la muerte por todos los detalles. Pinkie se había ido delante de nosotros, y Rainbow Dash ahora charlaba con Applejack. En cuanto a Fluttershy, avanzaba unos pasos atrás, con los ojos vidriosos y la mandíbula apretada. Intentaba no llorar, y supe por qué al instante. Echaba de menos a Blue. Por si sirve de algo, seguía escuchando. Dijo Rarity. Resoplando divertido, prometí no soltar más información, solo para que Dwight preguntara qué pasaría con el himno nacional una vez que la reina falleciera. Manteniendo la respuesta breve y directa, dije que cambiaría a God Save the King, ya que sería su hijo, el príncipe Carlos, quien reclamaría el trono. ¿De verdad seguís yendo a la calle? Rainbow resopló mientras volvía hacia nosotros. En realidad, ya casi habíamos terminado. Respondí. Por fin, pensé que vosotros dos nunca os callaríais. Oye, no seas grosero. Dijo Dwight. Ante eso, el Pegaso le lanzó una mirada de enfado a su amiga. Mira, estoy cansado, tengo sed, me estoy asando hasta morir, pienso en mi padre y tengo arena en sitios donde realmente no quiero que esté. ¿Por qué crees que quiero oír alguna tontería aburrida sobre la realeza humana? Al mirar a Dwight, pude notar que estaba a punto de discutir el sorteo, pero por suerte, el conflicto creciente se disipó gracias a Pinkie Pie, que soltó un fuerte jadeo, seguido de un largo y prolongado chillido de emoción. Nunca adivinarás lo que he encontrado. Chilló desde lo alto de la duna. Acelerando el paso, seguimos tras ella, ansiosos por ver de qué hablaba. Al acercarme a la cima, podía olerlo, el tenue pero indiscutible aroma a agua salada. Con una sonrisa entreabierta, llegué a la cima, momento en el que mi sonrisa se multiplicó por 10. Delante de mí había una escena que no se veía en mucho tiempo, y tras lo que pareció una eternidad rodeada de los amarillos polvorientos y los marrones dorados del desierto, era nada menos que espectacular. Era como mirar un cuadro, y mientras los rayos del sol tardío brillaban sobre su cuerpo cerúleo que se balanceaba, sentí una alegría infantil hincharse en mi corazón. Era el océano. A no más de 300 metros, las olas azules y blancas lamían y rompían contra la arena blanda. Era el cambio de aires que todos necesitábamos, y sin nadie cerca que nos viera, decidimos colectivamente dejar las bolsas donde estaban y subir. Me quité los zapatos, seguidos de los calcetines, que ya se habían puesto tan almizclados que el más mínimo olor hizo que todos se forzaran la cara. Después de eso, empezamos a marchar hacia el agua con un paso ligero, y fue entonces cuando Applejack sonó sin avisar. El último en entrar es una manzana podrida. Nadie necesitaba motivación adicional, y con los 7 echando a correr, aceleramos hacia el océano sin preocuparnos por nada. Todos sonreíamos y reíamos de emoción, incluso Fluttershy, a pesar de su reciente choque con el vuelo. Mis pies ampollados tocaron el agua, y maldita sea el frío, pero seguí corriendo igualmente. Los demás hicieron lo mismo, con algunas chicas jadeando ruidosamente mientras el agua helada les lamía el estómago. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Grité cuando llegó a mi cintura. Cacharro helado. Pinkie chilló en respuesta mientras su trasero se hundía. Todos nos echamos a reír y seguimos avanzando hasta que la primera oleada nos alcanzó. Se alzaba sobre nuestras cabezas y, con alegría y fervor, nos lanzamos hacia adelante para enfrentarla. Cerrando los ojos, dejé que el agua me removiera un momento, antes de salir a tomar aire y romper la superficie con un animado grito. Fue entonces cuando Applejack también salió de la superficie, antes de golpear el agua con una pezuña. ¡Yeau! Esto es lo que ha recetado el médico. Aulló.
Todos estaban totalmente de acuerdo, y mientras seguíamos remando, nos acostumbramos rápidamente a la frescura del agua. Durante un tiempo, olvidamos las dificultades de esta aventura, con 6 yeguas endurecidas y un hombre de temperamento combativo que se convirtió en poco más que un niño pequeño y 6 potrancas jóvenes. Nos salpicamos y jugamos al pilla-pilla, junto con Applejack y yo usando nuestra fuerza para lanzar a nuestros amigos al aire, enviándolos por encima de las olas que rompían, que eran pocas y distantes entre sí. Finalmente, la emoción se calmó, y Fluttershy salió rápidamente por el frío. Rarity procedió a lavarse aún más, y Rainbow Dash eligió hacer lo mismo. Yo, mientras tanto, me acerqué a Duilig, que flotaba tranquilamente con los ojos cerrados y una sonrisa suave dibujada en los labios. Al oír que me acercaba, se giró para mirarme y se puso en una sonrisa de oreja a oreja a oreja para adentro. ¿Qué? Pregunté, sonriéndole. Es solo que, realmente necesitaba un momento así. Respondió, continuando sonriéndome. Ver una sonrisa tan pura y sincera de Duilig casi me hizo llorar. Había más calidez en ese momento que en todo el desierto del Sahara. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de todo lo que ella había pasado, después de tanta confusión, ira, tormento y sufrimiento, verla tan feliz fue suficiente para apretar mi corazón e inundar mis sentidos de un éxtasis ferviente. Deseaba como nunca antes que Stardust hubiera estado viva para ver este momento, para ver a la yegua que amaba, momentáneamente liberada por su trauma. Casi cumplo su último deseo en ese mismo momento. La palabra hermosa se había formado en mi pecho, pero antes de que pudiera llegar a mis labios, otra ola nos invadió. Fue una batalla grande, y nos mandaron rodando bajo el agua, poniendo fin al momento por completo. Fue una pena, pero aún así, lancé un pensamiento a mi amigo caído, prometiéndole que en momentos como este, Duilig estaría bien, y que algún día vería cumplido su deseo. Al salir del agua, me limpié los ojos para aclarar la vista y rápidamente estallé en carcajadas al ver el estado de crepúsculo. Su melena empapada le cubría los ojos, y un solo hilo de alga ahora caía sobre su hocico como un bigote de Fu Manchu. Sacudió la cabeza como un perro para quitársela, junto con la melena de sus ojos. Luego me miró tímidamente con la lengua afuera, de forma dulce que a menudo se llama blep. Sonriendo, le rodeé el cuello con un brazo y le despeiné la melena, que ella abrazó felizmente, antes de escabullirme para lanzarme a la siguiente ola. Poco después, todos salimos a secarnos, con Applejack y Rarity montando el campamento. El ánimo estaba alto y, con nosotros finalmente en la costa occidental de África, no pasaría mucho tiempo antes de poder despedirnos del calor abrasador y comenzar la siguiente etapa de nuestro viaje en mar abierto. Aj empezó a preparar la cena, mientras el resto de nosotros pasábamos un rato para nosotros. Después de tanto tiempo apretujados juntos en el Land Rover, nadie se sentía ofendido por la idea de necesitar un poco de espacio el uno del otro. Fluttershy salió a pasear sola, mientras Rarity aprovechó para volver a rizar su melena. En cuanto a Duilig, vi su silueta junto a la orilla, de pie en la poca profundidad y observando cómo se ponía el sol. El viento había aumentado desde nuestro nado, y observé cómo la cola del unicornio aleteaba y bailaba salvajemente, al igual que su melena. Sus orejas también, de hecho, parecían levantarse erráticamente, sin saber si el viento era lo suficientemente fuerte como para bloquearlo. Con una sonrisa, sentí pena por no tener ya teléfono, porque una imagen así sin duda merecía ser capturada. Pensé en acercarme a ella y preguntarle en qué estaba pensando, pero decidí no hacerlo. Por un instante fugaz, Duilig pareció estar en paz, y dado lo rara vez que sentía algo así, no me atreví a perturbarlo. La velada fue agradable y, tras comer una comida contundente juntos, nos fuimos todos a la cama. Sin el Land Rover más, Duilig y yo volvimos a la tercera tienda, donde pronto nos quedamos somnolientos tras una tarde tan emocionante. Naturalmente, optando por ser la cuchara grande, enrosqué mi brazo alrededor de su pecho y le sujeté el hombro, donde me quedé enseguida dormido tras despedirme. Al día siguiente, enviamos a Rainbow Dash a otra misión de exploración en busca de un muelle, mientras el resto discutíamos el plan durante el desayuno. Teníamos dos opciones. O nos colábamos en un barco que iba a América, o podíamos requisar uno y navegar nosotros mismos.
Aunque ninguno de nosotros era exactamente un artesano en navegación, optamos por lo segundo, ya que sería mucho menos estresante si no pasábamos días enteros escondidos. Entre los conocimientos de Dwight en libros sobre navegación y mi limitada experiencia en vela en dinghy, cuando mi padre pagaba las clases, estaba seguro de que podríamos apañárnoslo. Con el día ya caluroso, las chicas se pusieron de nuevo su ropa encantada de viajeros del desierto, y cuando Rainbow regresó del cielo, recogimos el campamento y nos preparamos para partir. ¿Qué noticias?, dije mientras el Pegaso aterrizaba. Bueno, si quieres barcos, vas a ser muy feliz. Resopló, completamente sin aliento. Después de darle un momento para respirar, supimos que había una gran ciudad portuaria a unos 30 o 40 millas al sur de aquí. Mis cejas se alzaron al oír eso, desconcertado de que hubiera volado tan lejos, y mucho menos de cómo había calculado la distancia. Notando mi desconcierto, me recordó que, en cuanto a volar, era más lista de lo que Dwight podría esperar ser, y memorizaba cosas como la distancia sin siquiera pensarlo. Tampoco había volado tan lejos, sino que se había colocado a una altura casi absurda para maximizar su distancia de visión. Supuestamente, había volado lo suficiente como para sentir cómo el aire se volvía más fino, por eso ahora estaba tan sin aliento. Pasando al puerto en sí, describió que había varias docenas de barcos para elegir, algunos con velas, aunque la mayoría sin ella. Asintiendo, procesé la información y supe que probablemente no habría una mejor opción, así que fue hacia el sur que iríamos. Sabes que 40 millas nos va a llevar todo el día andando, ¿verdad? Refunfuñé. La mitad del día. Willy corrigió. La velocidad media de caminata es un poco más de 3 millas por hora, así que si mantuviéramos ese ritmo, nos llevaría unas 12 horas y media llegar. Gracias, empollón. Bromeé. ¿Y si Daisy nos ha volado parte del camino?, dijo Fluttershy. Ya hemos quedado en meternos en mi alforja para escondernos, así que ¿por qué no usarla también para transportarnos? Eso, es una puta buena idea. Proclamé, moviendo un dedo hacia ella. Entonces miré inmediatamente a Rarity y le pedí perdón por haber maldito, a lo que ella exhaló bruscamente por la nariz. En cualquier caso, nadie podía negar que era una buena idea, así que pusimos el plan en marcha. Una a una, las chicas se turnaron para agacharse y colarse por la pequeña entrada, donde desaparecieron dentro de la alforja. Resoplando, no pude evitar esbozar una sonrisa asombrada. Incluso después de todos estos meses, que ahora incluían presenciar tanto a los santos titanes de la armonía como a mi propia resurrección, ver la magia en acción me dejó hipnotizado y lleno de una profunda maravilla. Con Dwight colándose al final, me tocó a mí, pero antes de entrar, no pude evitar levantar la bolsa y mirar dentro. Las pobres criaturas estaban un poco apretadas, todas apretadas dentro del espacio de tela ampliado, que no era mucho más grande que un cubículo de baño. ¿Cómo te afecta la gravedad ahí dentro?, pregunté con curiosidad. A mitad de camino sobre Rarity, Willy te explicó que, al ser una dimensión de bolsillo, poseía su propio centro de gravedad, lo que significaba que incluso si se ponía patas arriba, nada se caería. Desesperado por verlo por mí mismo, sostuve la bolsa sobre mi cabeza y, efectivamente, las chicas parecían estar boca abajo, desplomadas contra un lado concreto donde estaba la atracción gravitatoria. Eso es genial, murmuré. Las chicas me miraron con una mezcla de leve exasperación y diversión, y con una risita, devolví la bolsa a la altura de los ojos. Willy añadió que esa gravedad temporal no era exactamente estable, y que con una perturbación lo suficientemente fuerte, el centro gravitatorio de la dimensión bolsillo se desestabilizaría durante unos momentos. ¿Te refieres a esto?, pregunté, haciendo un fuerte traqueteo con la bolsa. Como era de esperar, las chicas se toparon entre sí, lo que provocó 5 miradas muy resentidas. Que me ayude Callum Castle. Rarity siseó enfadada. Perdona, tenía que probarlo. Respondí inocentemente, riéndome para mí misma. Ya no jugué más, metí los brazos dentro de la bolsa y la levanté de nuevo sobre mi cabeza, como si me pusiera una camiseta. Luego me la bajé sobre mí y, mientras la mayor parte de mí se metía, la gravedad hizo el resto. Me dejé caer sobre Pinkie Pie, que me atrapó con las 4 patas y me abrazó como si fuera un osito de peluche. Hola. Chilló. Hola, tú. Respondí con cariño, despeinándole la melena.
Me puse cómodo, mientras Rainbow Dash miraba dentro de la bolsa y se reía entre dientes. Ríete. Te tocará a ti más tarde. Se lo dije. Sacándome la lengua, cerró la bolsa y se la puso, dejándonos a todos casi en total oscuridad. Luz, por favor. Dijo Dwilit. Ah, claro. Respondió Rarity. Encendiendo su cuerno, Rarity activó algún tipo de hechizo de rayo, permitiéndonos volver a vernos. Rainbow despegó entonces, causando que el centro gravitatorio se desestabilizara una vez más. Ahora que entendía por qué a las chicas no les había gustado, me encontré lanzado de un lado a otro como si estuviera en las entrañas de una lavadora. No duró mucho, y después hicimos lo que pudimos para sentirnos cómodos. Siendo la más grande, me senté en el centro, con Pinkie en el regazo, mientras los demás se apoyaban en mí, y si yo hubiera sido del tipo claustrofóbico, lo habría odiado. Por suerte, no tuvimos que aguantarlo mucho tiempo, ya que Rainbow Dash sin duda estuvo a la altura de la segunda mitad de su nombre, corriendo por el cielo hasta que empezamos a acercarnos a la civilización. Tras poco menos de una hora, nos detuvimos, con Dash quitando la bolsa y explicando que estábamos justo fuera del pueblo. Sin querer ser vista por nadie, Dash decidió aterrizar y cambiar de lugar conmigo, y la felicité por tomar una decisión tan sabia. Alzando la mano, agarré los bordes de la bolsa y salí trepando, seguida de Rainbow que se metió en mi lugar. Oí un gruñido fuerte y miré dentro para verla sentada justo sobre la cabeza de Applejack. Intentaré que sea lo más rápido posible. Dije con una risita, notando lo apretado que estaba ahí dentro. No, tómate tu tiempo, Sugar Cube. Applejack ahogado en broma, aún aplastado bajo el Pegaso. Ah. Deja de hablar, eso hace cosquillas. Dash chilló, desplegando instintivamente sus alas. Mientras ella se retorcía para apartar la cara de la pony del campo de su vientre, a Dwilit se le ocurrió la brillante idea de volver a quitar los collares, para que pudiéramos hablar sin que yo tuviera que abrir la bolsa. Asintiendo, esperé a que los recogiera y rápidamente me los abroché al cuello. Ella hizo lo mismo, y un cosquilleo agudo recorrió mi columna y me recorrió el cráneo. Comprobado, 1, 2. Pensé. Alto y claro. Dwilit recordó a mí. Con eso, cerré la bolsa, la puse al hombro y seguí adelante. En cuestión de segundos, Dwilit me pidió que me diera prisa, ya que los codazos ya habían comenzado, y con una risa hice una sugerencia muy infantil. Diles que te tirarás un pedo si alguien te da un codazo. Callum. ¿Qué? Funcionaría. Hubo un momento de silencio, antes de que Dwilit me informara muy avergonzada de que los codazos habían cesado. Riéndome a carcajadas, aceleré el paso y me adentré en el pueblo. Quedándome en la playa, me quedé en las afueras, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a haber gente. Había paraguas, cortavientos coloridos, cubos de plástico y alguna que otra tienda, y suspiré con la seguridad de que estaba en compañía de gente corriente, simplemente disfrutando de un día soleado. Para pasar desapercibido, me quité la camisa de tela del desierto, porque estaba manchada de sangre y desgarrada por balas. Atando las mangas a la cintura, casi parecía a la moda, y tras remangarme también los pantalones, rápidamente no parecía diferente para el bañista medio. Al principio fui muy cautelosa, pues era la primera vez que estaba rodeada de otros humanos, desde luego pacíficos, en bastante tiempo. Aún así, confié en mi instinto y me dirigí hacia la multitud. Cuanto más caminaba, más me rodeaban, mientras la playa se abría a lo que parecía un destino vacacional. Mirando a mi alrededor, observé cada alma amable y efervescente, y me sentí como un extraño entre ellos. Niños jugando, gente tomando el sol, nadando y haciendo bodyboard, parejas cogidas de la mano, era surrealista estar rodeado de tanta positividad y diversión de otros humanos. Aparte de algunos raros, como Bunny, los cautivos que conocí en el Stock Up, y esa anciana que me había dado de comer en su puerta, cada humano que se cruzó en mi camino rebosaba de insensibilidad, malicia y desprecio. Casi exclusivamente había estado en compañía de asesinos, ladrones, violadores y narcotistas, y ahora casi parecía imposible pensar en los humanos como otra cosa que demonios feroces. Y, sin embargo, aquí en esta playa, estaba rodeado de inocentes y amorosos, de quienes merecían tranquilidad y felicidad. Eran alegres y ajenos a lo que había visto, y me sentía desplazado entre ellos.
El corazón me latía con fuerza en el pecho y, mientras me costaba respirar y concentrarme, no podía evitar preguntarme si había perdido lo que significaba ser humano. ¿Era tan diferente a esta gente alegre? ¿Podría volver alguna vez a una vida como la suya? ¿Estaba mi destino sellado para siempre empapado de sangre y a ver a estos amables como de otro mundo? Recordando el día en que acepté esta misión y me deshice de mi antigua vida, me di cuenta de que había renunciado a mucho más que mi hogar, amigos, posesiones y lujos del primer mundo. Había abandonado el velo de dicha que cegaba a los hombres ante los horrores de este mundo. Por siempre, vería y recordaría a los monstruos en la oscuridad, y dónde encontrarlos. Mi estado de reflexión llena de pánico fue interrumpido entonces, por petición no intencionada de dos niñas pequeñas. Tenían solo unos 7 u 8 años, piel color caramelo claro, y se estaban lanzando una pelota hinchable. Uno de ellos pateó el balón un poco demasiado fuerte y, junto con una ráfaga de viento, vino en espiral hacia mí, aterrizando a pocos pasos delante. Al mirarlo, y luego a las chicas, las encontré mirándome con aprensión, esperando que se lo devolviera. Sin querer hacer el ridículo, decidí no darle una patada para no fallar accidentalmente, o peor aún, golpear a alguno de ellos. Simplemente lo recogí, corrí hacia ellos y lo rodé suavemente hacia ellos cuando estuve lo suficientemente cerca. «Gracias», cantaron, y uno de ellos me saludó con la mano. Volvieron a jugar y yo me fui, y sin quererlo, se me llenaron los ojos de lágrimas y rompí en una amplia sonrisa. Pasar el balón había sido un gesto tan sencillo, pero para mí, formar parte de algo tan ordinario, tras mis experiencias extraordinarias, era un momento que necesitaba desesperadamente. Para esas chicas, ahora solo era un desconocido amable, en lugar del asesino desplazado que creía ser. Quizá aún quedaba esperanza. Quizá, cuando termine esta aventura, me quede suficiente humanidad para reintegrarme en la sociedad. Aún sonriendo, pensé en la chica que me saludó con la mano y le agradecí en silencio por devolverme la fe que me había llegado a faltar. El ataque de pánico se desvaneció y, con el ánimo levantado, crucé la playa con una felicidad renovada en el corazón. Al llegar finalmente al puerto, me sorprendió la cantidad de barcos que había. Sin duda era uno de los principales puertos pesqueros del país, y la estimación de Rainbow de varias docenas de barcos era un eufemismo. Con tanta variedad ante mí, la pregunta más destacada era, ¿cuál debería elegir? Crepúsculo, dilema. Dispara. Pensó el unicornio. Estoy en los muelles y necesito una decisión grupal sobre la elección del barco. Vale, ¿por qué te cuesta elegir? Al analizar mis opciones, relaté que la gran mayoría de las embarcaciones eran barcos pesqueros con combustible y combustible. Si eligiera uno de estos, llegaríamos a un mejor momento, aunque también correríamos el riesgo de quedarnos sin energía si se acababa el combustible. En cuanto a los pocos veleros disponibles, si cogíamos uno de esos, no había riesgo de quedarnos varados, porque el viento era todo el combustible que necesitábamos. Sin embargo, también tendríamos que depender de ese viento para mantenernos en movimiento, y por eso podríamos encontrarnos en mar abierto durante un tiempo indefinido. Cruzar el Atlántico no iba a ser un viaje de fin de semana, y si pensábamos que el viaje por el Sahara era largo y pesado, íbamos a tener dificultades. Willy no respondió, aunque pude oír voces apagadas desde la bolsa que llevaba al hombro, así que supuse que estaba pidiendo su opinión al grupo. Pronto recibí una respuesta, y todos coincidieron en que deberíamos quedarnos con un velero. Como se ha dicho, Willy sabía algunas cosas sobre navegación por leer sobre ello, al igual que yo por mis lecciones de niño. Si cogíamos el barco pesquero, no habría ni un ápice de conocimiento entre nosotros, así que, viéndolo ahora, la elección era obvia, pero aún así quería permitir que las chicas votaran sobre el asunto. Paseando tranquilamente hacia donde estaban los veleros, intenté planear cómo robar uno de ellos. No hacía falta decirlo, pero no tenía mucha experiencia en robos de barcos. En cuanto a la elección de un barco, todo se redujo a dos opciones. Podía abordar uno que estuviera a punto de irme, aunque probablemente tendría que matar al dueño, o podía robar uno desde cero y fingir que era mío, y rezar para que el verdadero dueño no estuviera cerca. Crepúsculo, otro dilema. ¿En serio? ¿Qué pasa ahora? Explicando mi situación, Willy dijo que lo mejor sería robar un barco justo cuando se iba, para poder hacer una huida rápida sin perder tiempo preparando el barco.
Decidido por esa decisión, me senté en el banco más cercano y esperé. Los barcos de pesca iban y venían, pero durante poco más de una hora no hubo actividad donde yo quería. Y entonces, por fin, vi a alguien acercarse a uno de los veleros. Era una cosa bonita, color granate con un ribete blanco brillante. La vela también era blanca, y mientras el hombre empezaba a prepararla para partir, no pude evitar notar lo sospechoso que se comportaba. Con cada sonido que hacía mientras preparaba apresuradamente la nave para partir, miraba a su alrededor con cautela, y a sus pies había un par de grandes bolsas negras de deporte. Se agachó para recogerlas, momento en el que noté una pistola asomando en su bolsillo trasero. Entrecerrando los ojos, lo observé atentamente y, con una última mirada ansiosa a su alrededor, subió a bordo con las bolsas. Luego se acercó a la puerta que daba al interior y empezó a forzar la cerradura, momento en el que no podía creer mi suerte. Era un contrabandista, transportando lo que fuera que había en esas bolsas, y robaba a este barco para hacerlo. Vaya, me lo puedo creer. Resoplé con una diversión desconcertada. Al acceder a las entrañas del barco, el hombre desapareció dentro, dándome la oportunidad perfecta para acercarme. Bajando corriendo al muelle, me escondí detrás de unas cajas justo antes de que él volviera a salir, y a través del espacio entre ellas, vi cómo se ponía a trabajar en la vela. Cuando él se dio la espalda, me arriesgué mucho y me subí a bordo sin hacer ruido. Con la puerta aún abierta, bajé sigilosamente y me dirigí hasta la cabaña más alejada, que resultó ser la habitación de dormir. Era claramente un recipiente para varias personas, ya que había 2 literas al fondo, dándome espacio de sobra para esconderme. Me acomodé en un rincón y, con un largo suspiro de alivio, le di a Dwight una actualización sobre ella. Dwi, no te lo vas a creer. Alguien más está robando un barco, y he podido colarme a bordo. ¿Qué? ¿Me has oído? Alguien más está robando un barco, y yo estoy en él. Eso es, ni hablar. Es una coincidencia demasiado grande. ¿Estás seguro? Oh, seguro que parece sospechoso y le vi forzar la cerradura de la puerta. Lleva unas bolsas grandes, probablemente drogas o algo así, y tiene muchísima prisa por poner el barco en marcha. Me encargaré de él cuando hayamos embarcado y estemos lejos de tierra. Vaya, eso es, suerte extrañamente buena. Avísenos cuando sea seguro salir. Lo haré. Se lo dije. Permaneciendo quieto por el momento, me quedé quieto y esperé pacientemente mientras el hombre ponía el barco en condiciones de navegación activa, sellando sin querer su destino en el proceso. Al cabo de un rato, sentí que me balanceaba de un lado a otro mientras empezábamos a movernos. Resoplando de asombro, me quedé impresionado por este resultado, porque fue la esencia misma de un golpe de pura suerte. De ninguna manera debería haber sido tan fácil, aunque desde luego no me quejaba. Después de todo lo que habíamos pasado en esta aventura, ya era hora de que tuviéramos un toque de buena fortuna. Pronto, ya estábamos fuera del muelle, con el contrabandista desprevenido habiendo hecho todo el trabajo duro con la mayor amabilidad. Con el viento fuerte y agradable, era la condición perfecta para zarpar apresuradamente, y no tardamos en alejarnos de la última tierra seca que seguramente conocería durante las próximas semanas. Marruecos había ido y venido como el auge y la puesta del sol. Ahora estábamos en mar abierto, y aunque otra alma estaba a punto de caer ante mi espada, y manchando para siempre mis manos con más sangre, sentí una gran euforía. El sentimiento no era diferente al de cuando conseguí las llaves del coche de los compradores de armas en Libia. Siempre era una buena sensación cuando un plan encajaba,